Gracias por su presencia y su interés en el tema de la conferencia que se va a desarrollar a continuación. También quisiera agradecer al Ateneo de Navarra como sede de este encuentro y por toda su colaboración y disponibilidad durante estos últimos días. Y, por supuesto, quiero dar la bienvenida a la profesora Željka Lovrenica por haber aceptado la invitación de la Embajada de Croacia en Madrid y la de este consulado para venir a Pamplona a darnos esta interesantísima conferencia sobre la literatura croata y sus relaciones con España. La profesora Lovrenica es hispanista, traductora, ha traducido más de 70 libros, escritora y ensayista. Es catedrática de Filología y doctora en estudios croatas. Miembro de la Junta Directiva y vicepresidenta del Comité por las Relaciones Literarias de la Sociedad de Escritores Croatas, una institución que este año celebra 125 años de su creación. Además, es miembro de la Asociación Internacional de Escritores y Artistas. La conferencia La literatura croata y sus relaciones con España a través de las traducciones literarias seguramente será de gran interés para todos ustedes. Espero que disfruten y, una vez más, gracias a todos. Buenas tardes. Es muy grato para mí estar aquí en Pamplona y poder presentarle algo de la rica literatura croata. Es solamente una parte porque nuestra literatura data del siglo XII. Yo saqué esa parte que pienso que puede ser más interesante para un público que creo no conoce bien la literatura croata. ¿Estoy equivocada? Entonces vamos a empezar con el modernismo, que es segunda parte del modernismo, no es vanguardia y abarca los años desde los años 1928 hasta 1950. Voy a hacer un resumen de la literatura moderna croata para que vean no solamente lo que pasaba en la literatura, sino también un poco de contexto político e histórico. El contexto político-social de los años 30 y 40 del siglo pasado era bastante complicado y lleno de problemas. Como saben, es la época del comienzo de la expansión del fascismo italiano y del nacionalsocialismo alemán, la época de la Segunda Guerra Mundial y la época de la gran crisis mundial, incluyendo América. En Croacia, que vivía bajo la dictadura del rey yugoslavo, también se sufre una crisis social. Existe la oposición política hacia Belgrado y peleas, que es lógico, entre los partidos de izquierda y derecha. En esa época mataron al aborrecido rey Alejandro en 1934 y es también la época de las grandes emigraciones políticas y el periodo cuando menguan los estilos de vanguardia, como son, por ejemplo, expresionismo, el futurismo, nadrealismo y dadaísmo. La literatura croata ahora vuelve a su concepto realístico. Los problemas sociales llenan el primer plano. Se puede hablar de un tipo de realismo utilitario que proviene del movimiento de la literatura de carácter social y que es significativo en los años 30 del siglo pasado. Fue encabezado por los intelectuales de orientación izquierdista. Miroslav Krleža, quien fue uno de los más destacados escritores croatas, se puso enérgicamente a este modelo simplificado del realismo utilitario y consideró que la literatura tiene que expresarse con medios literarios de manera artística
y que tiene que respetar todas las leyes de la estética, o sea, las características literarias específicas. Según su opinión, la literatura social puede ser escrita solamente por escritores de mucha calidad. Tienen que escribirlo creadores auténticos. Y su oposición empieza en el prólogo de los motivos de Podravina. Podravina es una provincia de Croacia, del pintor Krsto Hegedushić en 1933. Y continúa en numerosas polémicas y artículos en las revistas danas hoy, que empieza a editarse en el año 1933 y fecha timbre en 1938. Como he destacado, Miroslav Krleža era muy importante figura no solamente en la literatura croata, pero igual fue expulsado del Partido Comunista, porque allá no se podía criticar ni decir que algo no es bueno. En esa época hay que destacar algunos grandes poetas croatas como son Tito Ujević y Dragutin Tadijanović. Él está traducido en castellano. Tenía 100 años cuando yo le hice un regalo para su cumpleaños, un libro editado en Málaga. Entonces, la literatura del año 1952 hasta el año 1969, podemos decir que se trata de segundo modernismo. Porque a fines de los años 40 hubo cambios políticos que influyeron de manera significativa en la literatura. El año significativo para Croacia era 1948, cuando el gobierno comunista yugoslavo rompió sus relaciones con el imperio socialista de Stalin. En la literatura ya se habla abiertamente de la teoría y práctica limitadas del realismo socialistas. Las fuerzas doctrinales e ideológicas todavía son muy fuertes y se preocupan que las ideas, bajo las comillas, burguesas y decadentes no entran a la literatura croata. Pero es evidente que el entendimiento utilitarista del arte y el concepto de la literatura dirigida cada día más se rechazaron. En obras de algunos autores de esta época existe una gran resistencia a la doctrina socialista. Por ejemplo, uno de los autores es Ranko Marinković, cuya obra Manos también está traducida en castellano y publicada en España. Entonces, autores de esta época exigen la libertad artística y demuestran que la creación literaria no se puede limitar con decretos y amenazas. Hablando de la primera generación de posguerra, tenemos que mencionar los poetas reunidos alrededor de un grupo que se llamaba Círculos. El año crucial de la época de posguerra es justamente el año 1952, cuando al escenario literario llega esa nueva generación, los escritores nacidos entre 1920 y 1932. Y estos escritores aprovecharon suaves señales de democratización de la sociedad y un periodo relativamente corto era necesario para la realización del renacimiento de la literatura croata. La poética del grupo Círculos es expresada de la mejor manera en la frase del más conocido crítico literario de esta época y de esta generación y redactor en jefe de la revista Círculos, Vlatko Pavletić, quien dijo: lo más importante es que sea vivo, que haya viveza. Entonces el grupo de los Círculos afirma el espíritu de tolerancia, derecho a ser diferente y a la
expresión propia. Ahora los escritores expresan abiertamente su descontento con cada fuerza ideológica, con el pensamiento uniforme y con el pedido político. Ya no se usan el servilismo y la apologética, sino están reemplazados con criticismo y escepticismo. Hay que destacar también que para ese grupo de escritores, generalmente poetas, era muy importante la orientación cosmopolita. Entonces, estos escritores tienen en su revista llamada Círculo traducciones de autores extranjeros. La revista se publicaba publicar traducciones de García Lorca, de Eliot, de Breton, de Pound, de Virginia Woolf y muchos otros. Podemos decir que más se traducían los de habla inglesa, pero igual los autores españoles en esa época eran muy populares. Es la época de gran apertura. Todas las tendencias estilísticas de las literaturas occidentales en esta época tuvieron eco en la literatura croata. Después de mucho tiempo, la literatura croata está integrada de nuevo a los procesos literarios europeos. Aunque el grupo Círculos en la literatura croata se considera como un grupo homogéneo y bien organizado, en realidad no era así, porque eran los autores de diferentes determinaciones poéticas y de diferentes conceptos literarios. Hay que destacar que los colaboradores de la revista Círculos pertenecían también a diferentes generaciones. El diapasón entre ellos era más o menos de 15 años. El género más popular en esta época es la poesía, que es amplificada con los espacios temáticos y por el experimento en la forma. Podemos decir que en esa época el habla poético se abre a la cotidianidad, a los problemas de cada día, a los temas que podríamos decir que son insignificantes y profanos. A la poesía entra el idioma de la calle, el slang, el idioma coloquial. La mayoría de los poetas se expresan en el idioma de su región natal, en idioma urbano, y también lo que podemos destacar es que la emotividad es controlada. Esa poesía ya no es llena de corazón, sino es más la lírica reflexiva y muy influida por filosofía, por el racionalismo analítico y la contemplación intelectual. Entonces, ese tipo de poesía reemplaza la poesía de corazón y de sentimientos. Tenemos dos poetas destacados de esta época, son Slavko Mihalić e Ivan Slavnik. Algunos poemas de Slavko Mihalić están traducidos en castellano. Ivan Slavnik es demasiado fuerte y demasiado complicado. Entonces, podríamos decir que aquí tenemos dos orientaciones básicas que son contrarias, pero igual pertenecen al mismo grupo. Y alrededor de esos dos poetas se agrupan también otros poetas. Los poetas croatas siguen y usan las experiencias de todas las escuelas poéticas de los círculos de la Europa occidental. Entonces, los temas de estos poetas son el temor, la soledad, la muerte, la angustia. Y esos temas introducen a la poesía intelectualista de Slavko Mihalić una relación directa con el existencialismo europeo. En esa época tenemos a un muy buen poeta que se llama Vlado Gotovac, quien escribe poesía densa y hermética,
lírica filosófica inspirada por Husserl y Heidegger. Ivan Slamnik es representante del ludismo poético. Él juega con las palabras. Jure Castellán, por ejemplo, busca la inspiración en la poesía popular cuando elige metáforas y estructuras rítmicas y él está influido bastante por Lorca. En prosa de esta época prevalece el cuento corto. El tema es de la revolución y de la guerra. Y la novela croata empieza a desarrollarse en los años 50, en la mitad de los años 50. Y ahora, en vez de heroísmo, de patética, de técnica blanco-negro, la presentación de caracteres, ideología destacada, los autores croatas quieren presentar las traumas del hombre en la guerra, de la lucha por mantenerse vivo. Y otra temática también muy interesante y muy importante es la problemática contemporánea urbana. Ahora el interés está concentrado en una persona solitaria, lo más frecuente se trata de un intelectual, en sus dilemas éticos, en sus dudas, en los complejos y preocupaciones reflexivas. Hablando de la producción dramática de esta época, podemos decir que se sigue la poesía y prosa en el sentido y cuantitativo y cualitativo, y que Miroslav Krleža sigue siendo el autor cuyas dramas se presentan más a menudo en los escenarios croatas. Y ahora llegamos a la segunda generación de posguerra, otro grupo de los poetas croatas reunidos alrededor de la revista Razlog o La Razón. Es el periodo desde 1952 hasta 1969. Como la revista Círculos dejó de editarse después de ser publicados 54 números, empieza a salir en 1961 la revista La Razón, que reúne los poetas que son segunda generación. La característica de esa generación literaria es también el pluralismo de los conceptos poéticos y la búsqueda de varias direcciones. Lo que más se destaca entre ellos es la intelectualización en la poesía. La palabra poética se subordina a los conceptos filosóficos, teóricos y de las ideas. La expresión poética la caracterizan los versos en función de discurso, mucha intelectualidad, el enfilar sin ritmo, la forma de la poesía en prosa, y el idioma es denso, es alusivo, es hermético, no es fácil entenderlo. El diapasón de los intereses es muy amplio, desde la problemática de las situaciones existenciales y éticas, la paradoja del mundo, la desaparición de la realidad, la experiencia de la pérdida de la esperanza, etcétera, etcétera. La prosa no tiene un papel destacado cuando hablamos de este grupo de autores, pero la prosa de los años 60 cumple criterios estéticos muy altos y por eso tienen su mérito también los pertenecientes de la generación de los círculos, que en esa época hacen sus obras más maduras y más buenas. Lo que es característico para ese periodo es la así llamada jeans prosa o la prosa de los vaqueros, que empieza en los años 60, y esa prosa es muy influida por Salinger y su obra El cazador en el trigo. Lo característico de esa prosa es un joven rebelde que al mismo tiempo es el narrador
esa novela, y es un tipo marginal que demuestra fuertemente su pertenencia en un grupo social más pequeño, porque él se encuentra bien en ese grupo y habla con un idioma especial, es idioma de la calle, idioma coloquial. Entonces el personaje principal y su grupo, con su manera de vivir y de comportarse, niegan las normas tradicionales, sociales y culturales. Ellos demuestran contraste a la jerarquía oficial de los valores y afirman su cultura, que es basada en las películas, en música rock, en tiras cómicos, su manera de vestirse. Se visten en jeans, en los vaqueros. Y la prosa de esas novelas es muy sencilla, muy comunicativa, y no hay mucho intelectualismo en ella, pero igual logran hablar sobre los problemas más serios de la juventud urbana. Hablando de drama de este periodo, aparte de Miroslav Krleža, quien todavía tiene muchísima influencia, podemos mencionar a Radovan Ivšić y su teatro no verbal, y él además después de los años 50 se fue a vivir en París, donde trabajó con Breton. Y así llegamos hacia el postmodernismo y la literatura croata contemporánea. La literatura croata de postmodernismo se formaba en un clima de grandes cambios sociales y políticos, los que hace hasta poco apenas si se podían imaginar. A comienzo de los años 70, la crisis del sistema socialista, la cuestión nacional, que no fue resuelta en la Yugoslavia monetarista, llevaron hacia el movimiento masivo llamado Maspok, cuando las fuerzas reformadoras del Partido Comunista, con un gran apoyo del pueblo, exigían una mayor independencia económica y política dentro de Yugoslavia para Croacia, y también pidieron el respeto de las reglas de la libertad nacional e igualdad total de los pueblos en Yugoslavia, que en Yugoslavia no existía. La primavera croata terminó con la capitulación de los dirigentes del partido en 1971 y con la victoria de las fuerzas conservadoras unitaristas, o sea, pro-yugoslavas. Esto en práctica significó el comienzo de la persecución de muchos intelectuales croatas, científicos, artistas y trabajadores culturales. Muchos de ellos fueron detenidos, juzgados y condenados a varios años de cárcel. Muchos tuvieron que huir del país y llegaron a ser parte de nuestra numerosa emigración. Muchos fueron obligados a callar y no pudieron seguir con su obra. Empezaron los tiempos de plomo para Croacia, presiones políticas, fuerte represión y el control ideológico más fuerte que en los años 40, 30. Pero todo cambió a la muerte de Josip Broz Tito en 1980, que significó también el final de Yugoslavia. En Croacia, en mayo de 1990, tuvieron lugar las primeras elecciones libres después de la Segunda Guerra Mundial, y el pueblo croata decidió votar por la democracia parlamentaria y el sistema político pluralista. Croacia rompe todas las relaciones estatales con Yugoslavia, pero empieza la agresión del ejército yugoslavo a Croacia, la destrucción de sus ciudades, la guerra de la patria y su lucha por liberar los territorios ocupados.
Ahora vamos a volver a los procesos literarios. Entonces, con la generación reunida alrededor de la revista Razlog, o La Razón, termina una fase del desarrollo de la literatura moderna croata, un periodo caracterizado por las innovaciones estéticas, con la conquista de nuevos programas textuales y con la dominación de la teoría. Ya en los comienzos de los años 70 empiezan los cambios significativos en la producción poética que se pueden notar en todos los géneros literarios. El ideal vanguardista de siempre algo nuevo, original, lo que no se puede repetir y lo que es provocativo artísticamente, que prevalecía hasta los finales de los años 70, en este periodo ya cae en una evidente crisis. Ya no se niega la tradición, sino los escritores regresan a ella se incluye en el juego literario y se cuenta con ella. Se basa la literatura en la literatura de tradición. Los escritores croatas postmodernistas ven la tradición y el pasado literario como un organismo vivo y vital, como el así llamado Museo de los Signos, los cuales se usan libremente. Por eso, renuevan los viejos proyectos literarios, se catalogan las experiencias anteriores y se ponen en nuevas relaciones. En esa época actúa un grupo muy interesante, son los escritores croatas de literatura fantástica. Ellos están influidos por Borges, Kafka y Bulgakov y siguen sus pasos, se inspiran en sus obras. Cultivan un tipo de escapada social y se acercan totalmente a la literatura fantástica y en sus obras tematizan de manera irracional y extraña, crean mundos paralelos, tratan temas ocultos y espirituales, el paralogismo y tratan de lograr efectos literarios específicos usando lo grotesco, la hipérbole y abundante simbolismo. En la poesía, lo característico de ese periodo o ese periodo de postmodernismo es la acentuada conciencia semiótica, la problemática del idioma como objeto de la poesía. A los poetas de esta época lo que más les interesa es el idioma, el juego con el idioma, la actuación poética y acústica del idioma ya no tiene la función que tenía en la época de los escritores, de los círculos y de la razón. Ahora el concepto de la poesía es como un acontecimiento textual, como un chiste. Por ejemplo, algunos poetas que escriben hoy en día consideran que el idioma no es el material despiritualizado para la construcción, sino algo que trae espiritualidad, cultura y experiencia del mundo. Esos poetas son, por ejemplo, Drago Stambuk y Dražen Katunarić, también los dos traducidos al castellano. Stambuk está editado en España y Dražen Katunarić pronto sale su libro de poemas. Esa poesía es hermética y niega todas las reglas, por ejemplo, de los poetas de vanguardia. ¿Y qué decir de la novela? En los últimos 15 años, la novelística croata es bastante descompuesta y más acomodada a la búsqueda del mercado. Hay que vender libros. Igual como los poetas, los escritores postmodernistas regresan a la narración, al cuento, al juego narrativo. Y después de un episodio corto,
pero importante, caracterizado por la fantástica y escape social, ahora tenemos regreso a la problemática realística y experimental. Muchos autores se dedican a escribir, por ejemplo, la novela histórica, la novela familiar, genealógica. También tratan la problemática de la existencia y hay que destacar así llamada literatura femenina. En estas obras se investigan las características específicas de la sensibilidad femenina, de su imaginación y su psicología. Ahora le voy a decir algo sobre la literatura relacionada con la guerra por la patria. Era una experiencia muy traumática, pero igual se impuso como un tema literario importante, como una obsesiva y dolorosa inspiración para la creación artística. Después de las reacciones directas, como eran protestas o reportajes de la guerra, los escritores croatas respondieron al pedido de la época y crean numerosos textos artísticos con significativas características estéticas. Y en ese caso hay que mencionar una antología llamada En ese momento terrible, traducida al castellano, tenía varias ediciones. En croata u ovom strašnom času, donde los poetas escribían sobre sus experiencias y la guerra por la patria. Croacia es un país con mucha emigración y nosotros consideramos que la literatura que escribían los croatas en inmigración también pertenece a la literatura croata. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos escritores tenían que dejar sus hogares y tenían que salir afuera de su país. Muchos de ellos iban a América del Norte y América del Sur, especialmente en Argentina, poco menos a Chile. Entre los escritores que vivían en inmigración hubo autores ya conocidos y ellos tenían que seguir viviendo en otro país. Eso no era fácil porque no les esperaban allá con puertas abiertas, tenían que trabajar como albañiles, tenían que ir a los bosques, etcétera, etcétera. Pero igual no perdieron su sentido por cultura y por literatura. Así que en Buenos Aires, en 1951, empieza a salir Hrvatska revija, o sea, la revista croata. Los editores fueron Vinko Nikolić y Antun Bonifacić, dos intelectuales que salieron de Yugoslavia y vivían en Argentina y después en España, Vinko Nikolić. Esa revista salía 40 años hasta la constitución de la Croacia independiente. Alrededor de esta revista se reunían las dispersas fuerzas intelectuales croatas de diferentes orientaciones políticas, escritores, ensayistas, historiadores y críticos. Casi todos los que significaban algo en las actividades culturales croatas de la emigración colaboraron en la Hrvatska revija o revista croata. Luego, en el año 1957, empezó a actuar también la biblioteca de la revista croata, en la cual salieron 66 títulos de diferentes contenidos y su sede de edición era en Barcelona. En la literatura de los croatas en inmigración prevalece la poesía. Podemos mencionar algunos nombres como Viktor Vida o Lucian Kordić, que vivían en Argentina,
o Raimundo Cupareo, que vivía en Chile. Y, por supuesto, Vinko Nikolić, la figura central de la literatura croata de la emigración. Uno de los más destacados poetas que actuaba en emigración era Boris Maruna. Él emigró en el año 1960 y en Argentina se conectó con el grupo de Vinko Nikolić. Y en su poesía predomina la lírica amorosa y patriótica, pero también la vida cotidiana en emigración. Sus poemas están caracterizados por la narración poética, por los elementos de reportajes, vocabulario sencillo y el habla rítmico. Considerando que hay que salir entre la gente con la poesía, Maruna escribe una lírica muy comunicativa sin adornos. Hasta en los poemas de temática patriótica se expresa en una forma sin seriedad, simpatética, no convencional. Él era nuestro embajador en Chile. Hablando de prosa de los croatas en inmigración, hay que mencionar a Antun Bonifacić, al conocido escultor Ivan Meštrović, quien escribía también sobre la gente, política y los acontecimientos. También el ensayista Bogdan Radica, que en una época estuvo también en España. Y ahora le voy a decir algo de un personaje destacado de la emigración, el hombre que Croacia aprecia mucho y que ustedes seguramente conocían, si no por el nombre. Se trata de Luka Brajnović. Luka Brajnović nació en Kotor en 1919 y murió en Pamplona en 2001. Empezó su carrera de periodista como jefe de redacción de la revista de Zagreb, Hrvatska straža, La Guardia Croata. En su fantástico libro de memorias, Despedidas y Encuentros, publicado en España en el año 2002 y traducido al croata en 2019, describió su trabajo periodístico en Zagreb de antes y durante la Segunda Guerra Mundial, la ocupación italiana de la ciudad de Kotor, su estancia primero como prisionero de los italianos y luego de los partisanos yugoslavos, su evasión de uno y otro campo y su huida de la Yugoslavia comunista. Esas memorias suyas son el primer libro de este tipo publicado en España. Brajnović se afirmó en la comunidad académica española como importante profesor de deontología periodística y ciencias de la información y como autor de varios libros cuyos títulos más importantes son Tecnología de la Información, 1974, y Deontología Periodística, 1978. Desde el año 1997 se otorga el Premio Internacional Luka Brajnović de la Comunicación que instituyó la Universidad de Navarra, donde ejerció su docencia. Entre laureados se encuentran famosos nombres del periodismo mundial, como son, por ejemplo, el escritor español Miguel Delibes, la antigua presidenta de Nicaragua, Violeta Chamorro, o el periodista croata Siniša Glavašević, a título póstumo. En el año 1949, Luka Brajnović, junto con Pavao Tijan y Jacinte Terović, inició la publicación en Madrid de la revista en la lengua croata Osoba i duh, Persona y Espíritu, y empezó a publicar textos en las revistas españolas. Escribió sobre literatura, relaciones entre la literatura y los regímenes totalitarios de este de Europa, sobre la literatura africana, literatura hispanoamericana y literatura croata, etcétera, etcétera. Y ahora llegamos a una parte que a mí especialmente me gusta, son las relaciones literarias entre Croacia y España.
Bueno, podemos decir que las relaciones entre nuestros países empezaron ya en la Edad Media. Y también en los barcos de Colón había marineros croatas. En cuanto a la cultura, los enciclopedistas croatas y españoles escribían unos sobre otros. El padre de la literatura croata, Marko Marulić, 1450-1524, es conocido en ciertos círculos. Los jesuitas croatas estuvieron en las Indias españolas. Muchos autores españoles están traducidos en Croacia. En el año 1928, en la editora de Stjepan Kugle de Zagreb, se publicó el primer diccionario español-croata y croata-español en nuestro país, Upute za španjolski jezik, o sea, instrucciones para la lengua española. El autor era Isidor Iso Velikanović, quien también publicó la primera traducción de Don Quijote al croata en 1915-16. En los cursos de los siglos XX y XXI, en Croacia se nota gran interés por las traducciones de obras literarias españolas. Están traducidos Vicente Blasco Ibáñez, Ramón Gómez de la Serna, Lazarillo de Tormes. Un especial interés existía por las obras de los poetas de la generación 27, sobre la poesía de Lorca, Jiménez, Antonio Machado. También se traducen las obras de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Calderón, Quevedo, Unamuno. Krleža escribe sobre Goya. Y de los autores modernos están traducidos Javier Marías, Cristina Fallarás, David Hill, Carmen Mola, etcétera, etcétera, etcétera. De los croatas en España están traducidos Premio Nobel para el año 1961 Ivo Andrić, Miroslav Krleža, Predrag Matejević, Miljenko Jergović, Dubravka Ugrešić, Slavenka Drakulić, Igor Štiks. Y ahora vamos a ver qué hice yo. Yo traduje 82 libros de los autores españoles e hispanoamericanos, y también estoy traduciendo de croata al castellano. Benito Pérez Galdós, Miguel Arangarán, Francés Miralles, Pérez Fonseca, Luka Brandić, Drago Štambuk, poeta croata, editado en Salamanca. Dragutin Tadijanović, 100 poemas para el cumpleaños número 100, editado en Málaga. Pero Pavlović, editado en Barcelona. Tomislav Marijan Bilosnić, editado en Salamanca. Tihana Petrac Matijević, editado en Barcelona. Como he vivido en Chile, siempre trato de relacionar Chile y Croacia. Los cuentos andinos, algunos autores chilenos, ecuatorianos y bolivianos. Andrés Morales Milovnić, poeta chileno de origen español-croata que ahora vive en Madrid.
Poesía croata contemporánea, libro que hemos editado en Santiago. Joven lírica chilena. Uno de mis autores favoritos, Pablo Neruda. Hemos celebrado su cumpleaños número 100. Sus memorias reconozco que he vivido. Roberto Ampuero, autor chileno. Ramón Díaz Eterovich, autor chileno de origen croata. De nuevo Ramón Díaz Eterovich. Oskar Barrientos Bradašić, autor chileno de origen croata. De nuevo él. Mladen Baquedo, conocido poeta e intelectual croata. Ese libro salió en Chile. Francisco Martinović Salas, también autor chileno de origen croata, hay muchos. Igual Juan Mijovilović. Ellos ocupan un espacio muy especial en la literatura chilena. Miro Gavran, el autor croata más traducido en el mundo, con más de 50 obras. El libro El hijo olvidado, editado en Chile. Dragoš Tambuk, ya mencionado, ese libro editado en Chile. Otro autor chileno editado en Croacia, igual. De nuevo Ampuero. Es mi libro, mi tesis doctoral, dedicado a los autores chilenos de origen croata. Zvonimir Balog, destacado autor croata, libro editado en Chile. Murmullo sobre el asfalto, el libro de dos poetas croatas contemporáneos, editado en México. También autor croata, ex embajador croata en Suiza, Miroslav Međimorec, libro editado en México. Miguel Cervantes, una parte de su obra editada en Croacia. Mario Benedetti, uruguayo. O sea, mi diapasón es bastante amplio. Luka Brajnović, poesía. El mar de mi infancia, poemas que yo hice la selección. Una autora colombiana muy conocida, Laura Restrepo, vive en Barcelona. Miguel Barnet, conocido y reconocido autor cubano. Historia de la literatura croata de Dubravko Jelčić. Héctor Abad Faciolince, muy conocido autor colombiano. Dicen que es sucesor de García Márquez, vive 6 meses en Medellín y 6 meses en Madrid. De nuevo Abad Faciolince. Guillermo Mimica, diplomático chileno de origen croata, también escritor. Encuentros, una selección de poesía croata contemporánea publicada en Bogotá, en Colombia. Cristóbal Gavarrón, conocen, el conocido pintor español. Dulce Libertad, editado en Salamanca, 12 poetas croatas. Eso es la poesía cubana contemporánea. Así de paso, libro publicado en México de Davor Vernić, destacado escritor e intelectual croata. Cristina Fallarás, autora de Barcelona.
Cervantes y Don Quijote. Esa era la gran exposición en la Biblioteca Nacional. Yo era redactora del catálogo y traductora. Esa antología en homenaje a Fray Luis de León que se celebró en Salamanca. Alejo Carpentier, El reino de este mundo. Y la prosa, el cuento cubano. Al final, una antología editada en Galicia, donde entre los poetas de varios países eran también los croatas, Carlos Fuentes, todas las familias felices. Fuentes, poesía croata, 10 poetas contemporáneos, editado en Bolivia. Paulo Otian. Son ensayos que yo elegí y traduje. Ese libro está traducido de Pero Pavlovich, es variación castellano-rumano, editado en Bucarest. Pedro Páramo, de famoso Rulfo. Ernesto Sábado, La Resistencia. Muchas gracias a todos. Si tienen algunas preguntas, pues ahora podemos charlar.